Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula CENIT, cápsulas de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos encontramos con la doctora Ivonne Herrerías Diego, quien nos platicará sobre los manglares. Doctora, un gusto que esté con nosotros y que se haya tomado el tiempo para platicar. Te agradezco mucho la atención por invitarnos aquí a tu programa y bueno, pues básicamente es compartir con todos la gente que nos está viendo lo que son los manglares, ¿no? La importancia que tienen este tipo de ecosistemas. Pues platíquenos, ¿qué es un...? Los manglares son un tipo de bosques que se encuentran en las costas de prácticamente todo el mundo, las costas tropicales. Realmente la franja que lo limita o que limita su distribución son las temperaturas. Entonces lo encontramos en todas las regiones tropicales, a excepción, por ejemplo, en América lo podemos encontrar desde la parte sur de Estados Unidos hasta Brasil, ¿no? Realmente tienen una franja muy importante de otros sistemas, este tipo de bosques tropicales, ¿no? Se encuentran en lugares en donde no les da directamente las fuerzas de las olas y están muy relacionados con la zona costera. ¿Dónde? Bueno, ya nos explicó un poquito, pero más a detalle, ¿dónde se encuentran los manglares? Por ejemplo, a nivel mundial, más o menos los manglares, y voy a leer la cifra para no equivocarme, estamos ocupando 16.530.000 hectáreas, de las cuales 5.830.000 hectáreas se encuentran en América Latina y el Caribe. Esto nos representa alrededor del 35.3% de las áreas totales de manglares las que tenemos aquí. Sin embargo, datos de la FAO nos indican que las zonas que se encuentran más en peligro se encuentran en México, Honduras, Panamá y las Bahamas, ¿no? ¿Cuáles son las especies de mangle con las que contamos en México? En México se encuentran 4 especies de mangle, lo que es Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinalis y Conocarpus erectus. En México, ¿dónde podemos encontrar o dónde se encuentran ubicadas estas 4 especies? Pues Michoacán es uno de los sitios agraciados donde podemos encontrar en las costas de Michoacán, en las costas que se encuentran en el municipio de Lázaro Cárdenas, en las costas que limitan con el estado de Colima, podemos encontrar las 4 especies. Estas se encuentran distribuidas básicamente en todo lo que es la costa pacífica y la costa del Golfo de México y la zona del Caribe. Sin embargo, en Chiapas se han registrado otras 2 especies que se encuentran más distribuidas hacia la parte sur. ¿Cuál sería la importancia de los manglares, doctora? Los manglares realmente es un sistema boscoso que tiene una gran importancia a nivel nacional, a nivel de la biodiversidad de los sistemas y a nivel de la conservación de las diferentes especies. Los manglares básicamente no solamente ayudan en la captura de carbono, que ahorita está mucho de moda, ¿no?, con estas cuestiones del cambio climático, sino que también nos ayudan, por ejemplo, como zonas donde pasan estadios juveniles varias especies de peces, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que sería toda la explotación pesquera, tienen una gran importancia porque funcionan como guarderías de peces, ¿no? Entonces, todas las raíces que tienen realmente este tipo de sistemas es muy importante porque tienen especies que están adaptadas a vivir en una zona que está relacionada entre las zonas salinas y con aguas salobres y dulces. Entonces, este intercambio hace que tengamos especies muy características, estas que tienen unos zancos muy grandes para permitir que no se vayan moviendo con las mareas, ¿no?, que tengan semillas que pueden flotar. Entonces hace sistemas muy frágiles y muy importantes. Además que al encontrarse en la franja costera nos ayudan a limitar, por ejemplo, la entrada de huracanes, el efecto de los tsunamis. Entonces todo ese efecto que tienen de amortiguamiento puede evitar, por ejemplo, daños posteriores a tierras interiores, ¿no? Entonces realmente sirven como una franja de amortiguamiento, sirven como guarderías para varias especies de peces, sirven además como la captura de carbono, sirven como refugios de aves migratorias, mamíferos. Realmente es un sistema con una gran biodiversidad, pero que además el que se encuentra en un sitio
en el cual van a estar relacionadas esta franja entre el agua salada, el agua dulce, el agua salobre. Esto lo único que va a hacer es que también sean muy frágiles y muy susceptibles a cualquier disturbio que los llegue a afectar. Nosotros ahorita en Lázaro Cárdenas tenemos un proyecto donde estamos trabajando con manglares y estamos viendo, por ejemplo, el efecto de varias plantas parásitas que se están infectando a las zonas de manglares, afectando tanto su reproducción como la viabilidad de las semillas, están afectando también la calidad de las semillas que están produciendo, y esto puede poner en riesgo las zonas de manglares. Y esto posiblemente se lo estamos atribuyendo a que, como se han cerrado algunos flujos de agua en las zonas donde tenemos los manglares, por ejemplo, para Lázaro Cárdenas, una vez que empiezan a entrar aguas tratadas hacia las zonas, ha cambiado la salinidad y ha cambiado la calidad del agua. Entonces, eso ha propiciado que las plantas parásitas pueden llegar a estas zonas a estas especies de mangle y entonces verse infectadas. Y por lo tanto, pues tener un impacto muy fuerte sobre la calidad de este tipo de bosques. Sería como decir que al ya no tener esa continuidad de agua se pierden ciertos minerales que ocuparían las plantas para repeler esas infecciones, llamémoslo así. Pues pueden ser como diferentes causas. Uno puede ser efectivamente que estas especies, por ejemplo, Rhizophyra mangle, que es aquella que se encuentra más hacia afuera y más en contacto con el agua salada, la clásica que todos conocemos, ¿no? Que tiene los zanquitos, ¿no? Tiene unas bombas para eliminar sal. Eso ayuda, por ejemplo, a que no sea tan apetecible para los herbívoros, por ejemplo, y nosotros estamos hipotetizando, no tenemos la respuesta todavía correcta, estamos trabajando sobre eso, que podría estar afectando el hecho de que, como ya cambia la salinidad, estas bombitas ya no tienen que arrojar tanta sal, entonces puede estar disminuyendo eso y favoreciendo que se puedan infectar de plantas parásitas. Esto es una hipótesis, se los manejo como tal, ¿no? O sea, cuando tengamos los resultados concretos se los diremos, pero lo que sí estamos viendo es una fuerte infección básicamente por estos muérdagos, ¿no? que estamos teniendo. Entonces, y realmente los mangles, por ejemplo, datos que tenemos nosotros ya sobre floración, fructificación, viabilidad de semillas, sí les está afectando de manera negativa, ¿no? El hecho de que tengan estas plantas parásitas está en contra de que tengan flores, por ejemplo, y la calidad de la semilla también ya no es tan buena. Doctora, ¿cuál sería la principal problemática del mangle? Pues yo creo que la principal problemática del mangle es el mismo problema que tenemos con todos nuestros sistemas de bosques, ¿no? La deforestación y el cambio de uso de suelo, ¿no? Realmente todavía no hemos podido llegar a un equilibrio entre lo que sería poder hacer uso de los recursos naturales y que estos no se vean afectados por este uso de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sustitución de los bosques de mangle por cultivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos bajar en nuestro estado, en la costa de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, tenemos cultivos de coco, mangos, ¿no? Plátanos, diferentes frutales, ¿no? Este cambio de uso de suelo está generando que las zonas de mangle sean taladas, sean rellenadas y entonces se puedan establecer los cultivos. Eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado, si volteamos, por ejemplo, a la costa del Caribe, pues la destrucción más fuerte de los mangles está haciendo básicamente por el cambio de uso de suelo hacia lo que sería centros turísticos, ¿no? O sea, el poner hoteles, el poner otro tipo de infraestructuras, y pensando que a lo mejor los mangles no son tan importantes, ¿no? A pesar de que desde el 2007 estamos siendo protegidos, no necesariamente esto cumple con las necesidades económicas o con las viabilidades financieras de diferentes sectores que pueden estar teniendo mucha presión sobre ellos, ¿no? Creemos que no funcionan,
Es muy fácil tener zonas hoteleras, por ejemplo, también, donde nosotros hemos detectado que tienes la zona hotelera a un lado, tienes la zona de mangle y fumigan, ¿no? Porque evidentemente el hecho que esté el mangle va a haber una gran cantidad de mosquitos. Entonces dicen, no, mangles, mosquitos, y los mosquitos no son lo que uno quiere, entonces se fumiga, y entonces eso también está teniendo efectos, ¿no? Porque el empleo de, por ejemplo, de insecticidas va a tener un efecto también no solamente de la muerte de insectos, como mosquitos, moscas, etcétera, sino también de otros que pueden ser polinizadores, como serían abejas, palomillas, ¿no? De diferentes tipos de mariposas, avispas, ¿no? Sino también que hay un efecto acumulado, ¿no? Porque si un animal se come un mosquito que haya sido, que tenga insecticida, por ejemplo, hay un proceso de bioacumulación, ¿no? Entonces realmente todo ese tipo de cadenas a veces no las vemos, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas que tiene el mangle, y te lo repito, como nuestros bosques templados, nuestros bosques tropicales, ¿no? El hecho de la deforestación y este cambio de uso de suelo tan fuerte y tan marcado que estamos teniendo, ¿no? Doctora, ¿cuál sería la situación legal en la que está ahorita el tema del mangle? Pues los mangles están siendo protegidos por la Ley General de Vida Silvestre desde el 2007. Sin embargo, como te comentaba, hay mucha presión para que haya modificaciones legales sobre esta ley para que puedan ser explotados de alguna manera, ¿no? Y puedan ser sujetos a sustitución de cambio de uso de suelo. Esto puede ser un problema muy fuerte porque estaríamos perdiendo nuestra primera frontera con la zona costera, ¿no? Realmente tenemos un problema de deforestación muy fuerte a nivel estatal, nacional, ¿no? Y mundial, ¿no? Estamos en... Doctora, ¿algo más que quiera agregar, algo que se nos haya pasado ahorita aquí en la mesa? Pues realmente básicamente es como comentarles que es muy importante proteger estos sistemas de bosque, no solo porque representan una protección durante eventos, por ejemplo, como huracanes, todos estos eventos que no podemos predecir, pero que nos están teniendo impactos muy fuertes. Hemos visto inundaciones, hemos visto desgracias muy, muy grandes en los últimos años, y que realmente esta frontera de manglar nos puede ayudar a proteger mucho, ¿no? Tenemos que hacer programas de restauración, de remediación, a nivel nacional, a nivel estatal, donde busquemos proteger este tipo de bosques, ¿no? Donde busquemos no solo proteger lo que queda, sino también poder restaurar el funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Michoacán tenemos lo que es el sitio Ramsar de la Laguna Costera del Caimán, ¿no? Que más que nada se habla mucho de los cocodrilos, y se habla mucho, cuando hablamos de esa zona, pensamos inmediatamente en cocodrilos. Pues no solamente quiero que piensen en cocodrilos, también queremos pensar en mangles, ¿no? Hay que pensar en los mangles, ¿no? Doctora, pues muchas gracias que se haya tomado el tiempo para platicar y pues exponernos este tema que tiene que ser de mucha relevancia, porque como dice usted, no solo es nuestra barrera contra todos estos fenómenos naturales y contra pues el dióxido de carbono. Doctora, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Amigos, esta ha sido la cápsula del día de hoy. Agradecemos el apoyo para la realización de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de Foresit. Los esperamos en la siguiente cápsula. Gracias.